El cataclismo se desató en la quietud de las grandes ligas, un terremoto moral provocado no por un swing fallido, ni por un control de dopaje positivo, sino por la pura arrogancia de una estrella fugaz. La pregunta que ha paralizado al mundo del béisbol y que, francamente, define la brutalidad de esta era digital, no es qué dijo Guy para merecer el ostracismo total, sino por qué demonios Shohei Ohtani, el avatar de la deportividad y la neutralidad, se negó rotundamente a tenderle una mano a un colega caído. Esa negativa, fría y calculada, es la verdadera clave de este escándalo, el elemento que transformó una simple disputa de vestuario en una declaración de guerra institucional contra la mentira. Les habla su analista, y vamos a desentrañar la mecánica de esta crisis sin precedentes, donde las palabras de un jugador han demostrado tener más poder destructivo que el bate más potente. Todo comenzó con un susurro venenoso, transformado en grito en una sala de prensa abarrotada. Guy, un talento innegable, pero con un ego del tamaño de un estadio, lanzó el dardo contra el sistema de votación del MVP. El voto ya no es creíble. ¿Cómo es posible que un jugador con tan pocos partidos gane por unanimidad? ¿Acaso tienen que manipular los números para justificar el premio? Aunque evitó nombrar directamente a Ohtani, el blanco era obvio, el MVP unánime. Aquí es donde se establece la gravedad del delito. No se trató de una crítica a un manager o a un árbitro. Fue, en esencia, un ataque directo a la credibilidad de la MLB, al corazón sagrado de sus estadísticas. Como bien sabemos, el proceso de votación del MVP está auditado, abierto al público, con cada periodista y experto justificando su elección. La afirmación de falsificación era física y lógicamente imposible. Un periodista veterano, cuya identidad protejo, me comentó: el daño de Guy no fue a Ohtani, fue al reportero de la Asociación de Escritores de Béisbol. Fue una acusación de corrupción que ni siquiera se atrevieron a hacer durante la era de los esteroides. La liga, al ver su institución atacada, respondió con una velocidad que heló la sangre. En menos de 24 horas, la oficina del comisionado, que normalmente tarda semanas solo en considerar una multa por una pelea, ya había activado un equipo de investigación de emergencia. Los tres pilares de la investigación eran implacables. 1. Veracidad de la declaración. 2. Difamación a Ohtani y a los votantes. Y 3. Disruptibilidad en el clubhouse. Guy había provocado un cisma interno en los Mets, con veteranos como el pitcher Cy Young, que supuestamente declaró a la prensa: podemos tolerar un error, no podemos tolerar un mentiroso que pone en riesgo la reputación de la franquicia. El club vale más de $3.5 billones. Él es un riesgo, no un activo. La velocidad del castigo fue un mensaje. La integridad del juego vale más que el talento individual. Este punto es crucial para refutar la idea simplista de que la MLB castigó a Guy por un simple berrinche. No fue un berrinche, fue un sabotaje institucional. El clímax de la tragedia llegó con el anuncio del veredicto: una multa de millones de dólares, una suspensión de 80 partidos y la cereza del pastel, la advertencia de expulsión de por vida en caso de reincidencia. Este lenguaje, reservado históricamente para manipuladores de apuestas o infractores de dopaje sistémico, nunca antes se había aplicado a un jugador por difamación verbal. La Liga lo dejó claro en su comunicado, un documento frío y definitivo. Hemos respondido con la máxima severidad para proteger la confianza pública en nuestro sistema de premios. La difamación basada en información falsa es un ataque directo a la esencia de la competencia limpia. Pero volvamos a la pieza central del misterio, la razón por la que Guy cayó al abismo sin que nadie lo sujetara, la traición silenciosa de su propio equipo y, sobre todo, la negativa de Ohtani a intervenir. Cuando el comisionado se acercó a los Mets para discutir una posible atenuación de la pena, el giro fue brutal. Los Mets se negaron. No solicitaremos clemencia.
El jugador debe asumir las consecuencias por haber dañado la marca del equipo, fue la declaración no oficial que se filtró. Los Mets, el supuesto protector principal, sacrificaron a Guy para salvar su imagen, una decisión valorada en la preservación de futuras negociaciones de patrocinio y de la moral del vestuario. El manager supuestamente comentó en privado: cuando un jugador te cuesta más dinero en relaciones públicas que el valor de su bate, se convierte en un lastre que hay que cortar. Y luego está Ohtani, el símbolo de la calma, el hombre que nunca levanta la voz. Cuando los representantes de la MLB se acercaron a su entorno, buscando al menos una declaración de «deseo que mi colega se recupere», la respuesta fue un silencio atronador, envuelto en una frase calculada: «Confiamos en el juicio necesario para proteger la integridad del sistema». Esta no fue una postura neutral, fue un rechazo activo. Anticipemos el contraargumento. ¿No fue Ohtani mezquino, poco profesional, al negarle una palabra de apoyo que podría haber mitigado la suspensión? Absolutamente no. Y aquí reside la profundidad del drama. Ohtani no eligió la frialdad, eligió la integridad sobre la falsa camaradería. Él había sido atacado con la palabra falsificación, que en el mundo del béisbol japonés y el americano equivale a trampa. Para Ohtani, su respuesta no podía ser verbal, tenía que ser conceptual. Su famosa frase, repetida hasta el hartazgo en medio del escándalo, resonó como un arma: «Yo solo hablo con resultados en el terreno». Guy lo había forzado a una posición binaria: o defendía a un mentiroso o defendía la verdad del béisbol. Al negarse a intervenir, Ohtani estaba dictando la sentencia más dura, la sentencia moral. Estaba demostrando que su MVP no necesitaba defensa. Su silencio era la prueba irrefutable de la absurdez de la acusación. Las consecuencias para Guy son inconmensurables. Se estimaba que su valor en la agencia libre, a sus 25 años, superaría los $300 millones en su próximo contrato. Ahora, los general managers lo etiquetan como riesgo público 1. Un GM anónimo declaró: «Su talento es de élite, pero la etiqueta de jugador que destruye la cultura del vestuario y ataca la institución es más pesada que cualquier guante de oro. Ha perdido un 70% de su valor contractual potencial de la noche a la mañana. Patrocinadores han reevaluado acuerdos, su marca personal se ha desplomado». El drama de Guy es un cuento de advertencia para todos los atletas en la era de las redes sociales. Se dice en los pasillos de la liga que el talento no mata la carrera, la boca lo hace. Guy era un diamante en bruto, ahora marcado por el anatema del béisbol. La suspensión de 80 partidos, el exilio del clubhouse y la advertencia de expulsión son cicatrices que lo acompañarán siempre. El mundo del deporte ha presenciado cómo una simple palabra irresponsable puede detonar una explosión que pulveriza una carrera de cientos de millones de dólares. El silencio de Ohtani fue el último martillazo que selló la tapa del ataúd de la reputación de Guy. El juego ha hablado, y la verdad, aunque silenciosa en la figura de Ohtani, ha prevalecido de la manera más implacable y definitiva que podríamos haber imaginado.